Seguimos mostrando algunos de los hechos que ocurrieron en Tucumán antes del operativo Independencia. Hoy vamos a hablar del asesinato del ingeniero José María Paz. Cuéntenme ustedes. Bueno, lo que supimos es que era director del Ingenio de Concepción. Ya te había tenido muchas amenazas y sabía que iba a pasar algo, que lo iban a secuestrar a él, a su familia, por las amenazas que había sufrido. E independientemente de eso, no quiso moverse del país, porque en realidad la idea era irse del país. Y estaba en Buenos Aires, en las oficinas de Buenos Aires, y sin aviso se vuelve a Tucumán. Lo raro de todo, en realidad, según lo que dicen los documentos, es que él viene sin avisar a nadie. Un 7 de agosto de 1974, baja del avión y no recorre mucho la calle del taxi que llega a tomar y lo intercepta. Tanto hombres como mujeres, y le hacen el aviso de alto. No hace caso a eso y sale corriendo. Dice que no corre muchos metros y lo disparan por la espalda. Uno de los montoneros le hace un par de tiros por la espalda, donde uno pega en el abdomen y es herido de gravedad. Bien, en total después dijeron que recibió 24 disparos. Entonces fue auxiliado por un obrero del ingenio que lo traslada al hospital. Y ahí, después del hospital lo trasladaron a una clínica privada donde cuentan los relatos de esa época que recibían amenazas mientras lo estaban operando a él de parte de los montoneros, a toda la clínica, que iban a volar la clínica, bueno, una serie de amenazas que recibieron esa noche. Bien, el hecho ocurrió en la zona de la rotonda del Parque 9 de Julio. En la rotonda del Parque 9 de Julio, sí. Y los montoneros sacan una parte de guerra que siempre sacaban cuando operaban de esta forma, donde ellos decían que no se arrepentían de nada, de lo que habían hecho. Gracias. Estamos en comunicación con la doctora María Victoria Paz, que es hija del industrial azucarero José María Paz, que fue asesinado por los montoneros en la década del 70. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Germán? ¿Cómo está usted? Bien. Doctora, cuénteme un poco de su vida primero. Bueno, mi vida, ¿qué le puedo contar? Yo soy la hija mayor del ingeniero Paz, tengo 4 hermanos y soy abogada, vivo en Buenos Aires hace más de 20 años. En fin, he dedicado mi vida a mi familia, a mi trabajo y también desde la muerte de mi padre, cuando puedo, cuando tengo fuerzas y entereza, porque esto requiere entereza y serenidad, trato de transmitir lo que pienso sobre lo que fueron los 70 y lo que fue el atentado que le costó la vida a mi padre a los 45 años de edad. ¿Cómo fue el impacto? ¿Cuántos años tiene usted en ese momento? Yo tenía 19 años cuando fue el ataque. Cumplí 20 años en el lugar donde estaba internado mi padre acá en Buenos Aires, que murió una semana después de mi cumpleaños de 20 años. Mi hermana menor tenía 11 años. Ahora, ¿cómo es la historia? ¿Cuál es la historia que usted tiene del caso? La historia que yo he vivido es la siguiente. Primero, escuché o sé que algunas personas piensan que mi padre era el dueño del Ingenio Concepción. Y en este punto quiero aclarar que mi padre era un accionista de la sociedad anónima propietaria de la firma, que tenía cerca de 100 accionistas. Mi padre tenía menos del 2% de la tenencia. Y él asumió como presidente del directorio de la sociedad anónima a los 35 años, porque fue elegido por la asamblea, porque en raíz de la muerte de su padre en un accidente automovilístico acá en Buenos Aires, y mi padre se hace cargo de la presidencia del directorio a los 35 años de edad. A partir del año 70, es decir, 4 años antes del atentado, empieza a sentirse la violencia que provenía de organizaciones de izquierda, organizaciones armadas que iban
cometiendo hechos que se iban notando en un incremento de violencia. Y mi padre empezó a recibir amenazas, de las cuales yo fui testigo, que llegaban a distintos lugares de la compañía, de nuestra casa, incluso de la casa de mi abuela materna en la ciudad de Tucumán. Nosotros vivíamos en el Ingenio Concepción y mi padre viajaba todas las semanas a Buenos Aires para atender los asuntos de la compañía en Buenos Aires, donde estaba la casa matriz de la empresa. Esas amenazas eran cada vez más grandes y nosotros éramos conscientes, los hermanos, a pesar de la corta edad de mis hermanos menores, de que eso estaba sucediendo. Y como lo he contado en otras oportunidades, mi padre, que era una persona con una visión de futuro bastante grande, después se cumplieron muchas cosas que él nos decía, en relación a otros temas, ¿no? Nos transmitió de que estaba amenazado él, que estábamos amenazados nosotros, y que él tenía posibilidades concretas de trabajar en el exterior, en Brasil o en Estados Unidos. Entonces nos dijo qué pensábamos nosotros. A mí, con el tiempo, me llamó la atención esa pregunta, ¿no? A una familia de hijos chicos, adolescentes y casi niños, ¿no? Algunos. Y nosotros respetábamos muchísimo a papá, respetábamos su criterio, además de respetarlo como padre, y le preguntábamos qué pensaba él. Y él contestó que él querría quedarse en el puesto de trabajo porque él se debía, en su responsabilidad, al manejo de una empresa tan grande como era esa, por la atención que debía dar a los intereses de los accionistas y de los trabajadores y de la gente que tenía negocios con Concepción. Él tenía lo que yo después con el tiempo aprendí, es lo que hoy se llama responsabilidad empresaria, ¿no? Que es cuando uno está al comando de una organización como era el tamaño de la compañía azucarera Concepción, y de su trabajo y de sus decisiones depende el bienestar o no de la gente que está relacionada con su trabajo y con su interacción con la empresa. Entonces nosotros dijimos, muy bien papá, nos quedamos, si esa es tu decisión y tu sentir. Y él ahí nos dijo que si lo llegaban a secuestrar, se había acordado entre él y el directorio que no se iba a pagar rescate, que la empresa no iba a pagar rescate por él, porque no iba a contribuir con dinero a la violencia que azotaba a hermanos ciudadanos todos de Argentina. Ese era el sentir de mi padre. El hecho, vamos al hecho, hay una versión que se publica o se difundió en el tiempo, que había una prima de ustedes que estaba involucrada en el episodio, es decir, en el atentado que hacen los montoneros a su padre. Exacto, en ese atentado, que fue, como está en los diarios, en la Gaceta hay una infinidad y otros diarios de Buenos Aires de información, se produce en un momento en que ha quedado en el misterio del tiempo, no sabremos por qué, que mi padre viaje intempestivamente sin avisar a Tucumán. O sea, él algo debe haber recibido para haber decidido volver sin avisar a nadie, a la familia, y lo esperaba en el aeropuerto, en el viejo aeropuerto, Benjamín Matienzo, que quedaba ahí al lado de la ciudad, un grupo grande, alrededor de 15 personas, de la organización Montoneros disfrazados de policías de tránsito. Lo que yo sé es lo que he leído en distintas publicaciones. En algunas de ellas, por ejemplo, en el libro de Seferino Reato, Operación Traviata, Albertina Paz, que es prima hermana de mi padre, ella cuenta que ella fue miembro de la organización Montoneros. Luego, hace unos 2 o 3 años, salió un artículo escrito por Tata Joffre, en donde por primera vez yo tuve, y mi hermana tuvo noción de que existía un parte de guerra de montoneros, diciendo que habían ajusticiado a José María Paz por ser una persona que explotaba a sus obreros y que era un oligarca, etcétera, etcétera. Y en ese artículo Tata Joffre hace referencia a que Albertina Paz, que estaba casada con Saavedra, que era el jefe de la columna norte de Montoneros,
habían participado y habían sido los organizadores de este ataque a mi padre. Yo no tengo constancia de parte de la justicia de que eso haya sido así, pero hay muchas publicaciones, usted ha visto que se han publicado muchísimos libros a lo largo de estos años sobre todo el tema de la violencia setentista, en donde mencionan a Albertina Paz y a su marido, Saavedra, como los responsables de haber organizado esto. Pero a mí, como le digo, yo soy abogada y no he visto en ningún lugar, ningún expediente judicial que eso se haya probado. Es más, creo que nunca ni la llamaron a declarar. Ella vive, no sé, la verdad que es lo que dicen la gente que tiene constancia de lo que escribe y así está publicado. Y bueno, eso es lo que yo tengo, ¿no? El nombre de Saavedra figura vinculado a un señor Quintana, que es detenido en Tucumán. El día pasado, el doctor Gabriel Casas, que era el presidente del Tribunal Oral Federal, él dice que el caso Paz se trató en la justicia y que, por ejemplo, el procedimiento donde se lo ubica a estas personas fue en Yerba Buena. Mire, a mí me sorprendió muchísimo. Y le digo que fue un impacto muy grande el que yo tuve al escuchar eso, porque es la primera vez que siento que una persona, el doctor Casas lo conozco, lo respeto, que él diga que fue este señor. Yo creo de que eso no es así. Primero, lo de mi padre nunca se siguió esa causa, está ahí durmiendo el expediente desde el momento en que fue el atentado y murió mi padre. Creo que eso no es así. Y me baso en esto porque estuve consultando y la verdad es que la primera vez que se lo nombra y yo muchas veces he podido presentarme y hablar públicamente de estos temas y nunca nadie me acercó el nombre de esta persona y tampoco sé que de ninguna manera, o sea, pienso que lo del doctor Casas es una confusión. Bien. Doctora, teniendo en cuenta todo esto, lo que tiene que ver con la justicia, ¿qué quisiera usted que la sociedad sepa o que recuerde acerca de este caso de su padre? Mire, yo el año pasado tuve el privilegio de que al cumplirse los 50 años de la muerte de mi padre, el diario La Nación sacó un artículo que yo escribí, que después también lo sacó la Gaceta, e incluso me hicieron un reportaje el día del aniversario de la muerte de mi padre, en donde yo lo que pido y lo que deseo, lo que anhelo como ciudadana argentina, es que habiendo tantos elementos como para seriamente hacer un análisis de lo que pasó en los años 70, que se dialogue sobre esto. Los otros días escuché, creo que en un programa suyo, Germán, que usted mencionaba de que durante mucho tiempo, años, ha habido una parte de la sociedad que no ha querido que esto se difunda ni se hable. Yo pienso, y lo digo en ese artículo, que muchísimos, la mayoría de los periodistas que son los comunicadores sociales por excelencia, no han querido hablar del tema, salvo excepciones. Y creo que es un periodo tan negro en la historia, tan triste, con tanta gente que ha sufrido, familias que siguen sufriendo, gente, puedo decir, desde familias de desaparecidos, gente que ha sido secuestrada por distintas organizaciones de izquierda o de derecha, bombas, niños muertos, adolescentes, en fin. Que la sociedad merecería seriamente analizar esto en profundidad, porque analizándolo y poniendo las cosas como fueron y no como se tergiversó en los últimos años, en donde hasta se puso de que eran jóvenes idealistas, que cuando hubo actos de una magnitud y de una crueldad tremenda, y le digo, yo también siento el dolor de lo que pueden sentir las familias de las personas que han sufrido por actos de violencia por parte del Estado. Eso a mí no me resulta en absoluto indiferente, pero creo que tiene que haber una responsable revisión de estos años para que esto no se repita, porque las cosas que no se analizan cuando tienen
esta importancia en la historia de un pueblo pueden volver a repetirse. Y le digo más, veo, por ejemplo, cosas que son, que debieran ser de dominio público. Hay una causa insignia en el caso que es la causa Larrabure, por ejemplo, que a Larrabure le negó la Cámara Federal la posibilidad de que se considere el crimen de Larrabure como un crimen producto de un conflicto armado dentro del país, cuando en el caso de la Tablada se acepta de que sí lo fue. ¿Por qué? Porque dicen que cuando atacaron el cuartel de Larrabure no hubo una defensa, entonces no hubo una defensa por los militares, en cambio en la Tablada sí. Y fíjese que en este momento está a consideración de la Suprema Corte por un recurso ante una manifiesta falta de conocimiento de parte de la Cámara de Rosario, que le niega ese derecho a Larrabure, donde la familia de Guardone, que era el jefe de esa fábrica militar, cuenta, la mujer y el hijo, que creo que ahora viven en Brasil, dan su testimonio de cómo el teniente coronel Guardone y su familia, había 6 menores en la casa, se defienden durante más de 2 horas al tiroteo donde querían matar a toda la familia. Y como eso hay tantas, pero tantas miles de historias que están silenciadas, de gente que tiene hermanos desaparecidos, gente que no puede hablar porque está rota por el dolor. Ustedes piensen, y los jóvenes dirán 50 años, son más de una vida, son cuántas generaciones. Sin embargo, la gente que ha vivido esto lo siente como si fuera ayer, porque no ha habido un momento en estos últimos 20 años o más en donde este tema haya salido en la mayoría de los casos tergiversados. Entonces yo me pregunto, si tanto se ha sufrido, por lo menos que sirva en el conocimiento de la realidad seria de lo que ocurrió, y hay cantidad de pruebas para hacerlo, para que en el futuro generaciones de argentinos no vuelvan a sufrir este tipo de violencia. Pregunta, señora. Sí. Doctora, a lo largo de estos años, ¿algún gobierno les dio una ayuda o algún apoyo? ¿Recibieron algo? No, nada, absolutamente, ni siquiera un llamado, nada de nada. Tampoco ya espero eso. Yo, mire, han sido muchos años los que han pasado y los daños que esto ha causado, incluso en mi familia, han sido muy, muy grandes, enormes. Yo creo que interpretando, creo, lo que mi padre quisiera, es que por lo menos esta muerte tan temprana, fíjese, tenía 45 años mi papá, y que ha generado tanto dolor, y como esto estoy segura que se puede replicar en miles de historias en Argentina, que por lo menos sea para que en el futuro, luego de que se destape esta caja de Pandora, porque ha sido tapada para que no se hable, que se habla, cuando hablan de 2 partes, yo digo, ¿dónde estamos, por ejemplo, con todo respeto lo digo, ¿dónde estamos los civiles? Porque nosotros no éramos ni militares, ni éramos miembros de organizaciones armadas, y como esto se puede replicar, sí, digamos, yo creo que hay miles de partes, hay muchas partes sufrientes hasta el día de hoy. Entonces, que el Estado, que los intelectuales, que los periodistas, hay tanto para dialogar. El diálogo es fundamental en el país. Doctora, yo le quería preguntar, porque cuando empezamos a investigar las causas, los hechos de 2 personas que fueron asesinadas en Santa Lucía, las víctimas hablaban de 30 años de silencio. ¿Qué pasó con usted? ¿Cuántos años estuvo callado? ¿Cuándo se animó y con qué se animó a hablar? ¿Cuál es el hecho que determina que usted diga basta, hasta aquí llego? Mire, voy a reformular, si me permite, su pregunta. Yo, cuando muere mi padre, yo soy una persona creyente, ¿no? Y yo pienso que de algún lugar me dieron esa consigna o esa iluminación para decir, yo a partir de este momento
voy a seguir adelante tratando, soy la mayor, ¿no? Tratando de que mi familia vaya creciendo como mi padre hubiera querido. Mi padre era una persona que tenía fija la idea de lo que era el deber de la educación, ¿no? O sea, cuanto más posibilidades uno tiene, más responsabilidad uno tiene, y quería que nosotros nos educáramos y fuéramos personas útiles para la sociedad. Entonces yo dije, frente a este dolor que era tan inmenso, que era insoportable, yo tengo que sellarlo y seguir adelante. Y seguir adelante hasta formarme. Yo acababa de entrar a la universidad, mi hermana menor, como digo, tenía 11 años, iba al colegio. Y así fue, con muchísimas dificultades. Llegó un momento en que, ya viviendo acá en Buenos Aires, empezó este tema del relato que impuso el gobierno de los Kirchner. Y ahí yo dije, bueno, voy a hacer de lado muchísimas cosas que tengo que atender y voy a empezar a transmitir mi sentir. Y fui cuidadosamente buscando dónde podía hacerlo. Eso fue lo que a mí me impulsó en medio de lo que fue mi vida. En ese momento, cuando vine a Buenos Aires, yo acababa de enviudar, tenía 45 años, me había mudado de ciudad. No son justificativos, sino expresiones como para decir, bueno, ante lo que es esta lucha por la vida, que por otro lado creo que la vida es algo que hay que agradecer y que es muy linda, ¿no? Aunque tenga estos terribles dolores y demás. Bueno, dije, voy a buscar una forma de poder transmitir mi sentir con la seriedad y el respeto que son valores que mi padre me inculcó a fuego, ¿no? Por los demás. Mire, hace unos años, una hermana menor suya, en plena época del kirchnerismo, publicó una carta al director en la Gaceta, donde ella relataba el episodio. Yo la hablé en su oportunidad, la difundimos la carta, y era como que ella también impulsó de alguna manera un grito en el silencio, mostrar algo sobre lo que era la vida de los Paz después de la muerte de su padre. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Sí, muy duro, Germán. Fue muy, muy duro y sigue siéndolo. A pesar de eso, soy una agradecida por todas las bendiciones que recibimos todos los días, ¿no? Mi padre era una persona muy alegre y era una persona muy activa, muy creativa, muy pendiente de los demás. Y yo, de alguna manera, con las limitaciones propias que uno tiene, trato también de hacer honor a eso, ¿no? A ser agradecida, a pesar de todo. No sé si me explico. Perfectamente. Doctora María Victoria Paz, yo le agradezco mucho la gentileza que ha tenido usted para este diálogo. No, yo les agradezco a ustedes el haberme invitado y el haber podido intentar transmitir un poco de lo que pienso y de lo que era mi padre. Que para cerrar les digo que en el comunicado de Montoneros habla de que mi padre era una persona que maltrataba a la gente, que era un oligarca y demás. Y usted sabe que el doctor Carlos Páez de la Torre, que es para todos los tucumanos quizás un orgullo, lo que fue miembro de la Academia Nacional de Historia y demás, me acercó hace unos años antes de morir los discursos que se dieron el día del entierro de mi padre. Se ve que él los recogió en ese momento de los distintos oradores, que hubo muchos, porque estaban escritos todos de manera con distintos tipos de letras y demás. Y en uno de ellos, que fue dicho por los representantes de los obreros, dijeron, mataron al capitán de nuestro barco, era uno de nosotros. Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo. Gracias a ustedes, gracias. Muy amables, gracias. Señor director, vamos a una pausa y ya volvemos.